El gran salón del Palacio Real brillaba con un resplandor de otro mundo, sus paredes palpitaban débilmente como si vivo. La reina alienígena se sentó en su trono, una figura imponente envuelta en túnicas sueltas que parecían moverse, colores como la luz estelar líquida. Su presencia provocaba temor y temor, porque ella no era una gobernante cualquiera, sino la soberano de un imperio que abarca galaxias. A su alrededor, los guardias permanecían rígidos, con sus armaduras metálicas relucientes bajo la suave luminiscencia de orbes flotantes que flotaban como lunas cautivas. Ella lo había convocado, un soldado humano, capturado durante una de sus escaramuzas fronterizas para responder por su insolencia. Su nombre era irrelevante. Lo que importaba salió mal la audacia que mostró cuando la atraparon mirándola fijamente durante las negociaciones. Los humanos eran conocidos por su desafío, sí, pero este nivel de descaro rayaba en la locura. Sin embargo, aquí estaba, ahora atado todavía ininterrumpido, sus ojos se encontraron con los de ella sin inmutarse a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra. Su voz cortada a través del silencio como una cuchilla cortando el aire, afilada y fría. ¿Cómo te atreves a mirarme? No era simplemente una pregunta. Eso era una acusación mezclada con veneno, destinada a someter incluso al alma más valiente. Pero en lugar de acobardarse, el humano sonrió, una curva lenta de labios que de alguna manera suavizó la tensión en la habitación. Porque eres hermosa, él respondió simplemente, su tono inquebrantable. No había burla en sus palabras, solo sinceridad. Y quizás fue su honestidad inesperada que la hizo hacer una pausa a mitad de la respiración, su compostura regia vacilando muy levemente. Por todo su poder, toda su autoridad, nadie se había atrevido a dirigirse a ella de esa manera antes. La cámara quedó en silencio, excepto por el zumbido de la energía, corriendo por las venas del propio palacio. Los guardias intercambiaron miradas incómodas, sin saber si intervenir o deje que este extraño intercambio se desarrolle aún más. Mientras tanto, la reina alienígena inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo con ojos penetrantes que brillaban débilmente debajo de delicadas crestas que enmarcaban su rostro. Ella buscó engaño, por malicia escondida detrás de esas simples palabras, pero no encontró ninguna. Solo tranquilo resuelve envuelto en una diversión tranquila. Y entonces sucedió algo extraordinario. Su expresión se suavizó. No del todo, mente tú. Ella todavía irradiaba autoridad, pero ahora había un destello de curiosidad mezclada con otra cosa que no podía colocar del todo. Quizás fue intriga o quizás admiración. Fuera lo que fuera, la inquietó más de lo que le importaba admitir. Sin decir una palabra más, hizo un gesto brusco, despidiendo a todos desde el pasillo, excepto por ellos dos. Los guardias dudaron brevemente antes de retirarse, dejando el vasto espacio extrañamente vacío, salvo por el bajo latido de la fuerza vital del palacio que los rodea. Ahora sola, ella se levantó graciosamente desde su trono. Sus movimientos fluidos pero deliberados mientras descendía hacia él. ¿Crees que la belleza es suficiente para detener su ejecución? Ella preguntó finalmente, rodeándolo como un depredador midiendo el tamaño de su presa. Su voz llevaba tanto amenaza como curiosidad. Una combinación peligrosa que lo mantuvo alerta a pesar de su calma exterior. Él se rió entre dientes suavemente, sorprendiéndola una vez más. No, no espero que la belleza o cualquier otra cosa me salve. Pero si voy a morir hoy, prefiero salir a decir la verdad. Sus pasos flaquearon momentáneamente, aunque rápidamente recuperado. La verdad de un humano. Tales nociones eran casi ridículas entre ella, amable, donde la política a menudo bailaba de la mano con el engaño. Sin embargo, aquí estaba, atreviéndose a hablar con claridad, mientras otros habrían gritado o mentido rotundamente. Ustedes, los humanos, son criaturas peculiares, murmuró, deteniéndose. Directamente frente a él. Uplo pudo ver las débiles cicatrices grabadas en su piel, evidencia de batallas libradas y sobrevivió. Le intrigaban estas marcas de mortalidad, recordándole cuán frágil era realmente su especie en comparación a la suya. Peculiar, levantó una ceja, divertido por su elección de palabras. Supongo es mejor que nos llama bárbaro o primitivo. Oh, no se equivoquen.
Ambos son, ella replicó, aunque no fue de menos algo en su tono ahora, pero también diferente, impredecible. Ella hizo una pausa, inclinando la cabeza de nuevo como si intentara descifrar algún enigma escrito claramente en su rostro. ¿Por qué se ven realmente en mí? Por primera vez desde que comenzó su encuentro, la incertidumbre parpadeaba en sus rasgos. Él vaciló, eligiendo sus próximas palabras con cuidado. Tal vez porque vi a alguien que no necesita esconderse detrás de la ira o el miedo para gobernar, alguien que exige respeto de forma natural, no solo a través del poder. Su mirada estrecha, la sospecha arrastrándose de vuelta a su comportamiento. La adulación no te llevará a ninguna parte. No es halago, respondió con firmeza. Es observación. Eres feroz, sí, pero hay más debajo de esa armadura tuya. Algo más suave, algo real. Se quedó inmóvil, su respiración enganchando imperceptiblemente. Nadie, ni siquiera sus asesores más cercanos, había hablado nunca con ella con tal perspicacia. La mayoría temía demasiado su ira como para aventurarse más allá de los lugares comunes o los elogios calculados. Pero este humano exasperantemente audaz, vio a través de su fachada. Antes de que pudiera responder, sonaron las alarmas por todo el palacio, rompiendo la tensa quietud entre ellos. Luces rojas parpadearon en lo alto, proyectando sombras espeluznantes al otro lado de la cámara, voces automatizadas anunciaron una violación de intrusos. Ambos se volvieron instintivamente hacia la entrada, donde pasos pesados resonaban por el pasillo exterior. Quédate aquí, ella ordenó con brusquedad, ya moviéndose hacia la puerta con gracia depredadora. Pero él negó con la cabeza, dando un paso adelante, a pesar de sus restricciones. Sin ofender, Su Majestad, dijo secamente. Pero he estado en suficientes peleas para saber cuando los problemas se dirigen directamente hacia nosotros. Déjame ayudarte. Ella se detuvo en seco, volviéndose para mirarlo fijamente incrédulamente. Estás desarmado, atado y superado en número. ¿Qué posible uso podría lo serás? Sonrió, una sonrisa imprudente y desafiante que de alguna manera logró encantar incluso como irritaba. A veces no se trata de armas o números. A veces es sobre saber sobrevivir. En contra de su mejor juicio, y en parte porque el tiempo se estaba acabando, activó un pequeño dispositivo en su muñeca, soltando sus ataduras con un suave silbido. Demuéstrate útil entonces, gruñó ella, arrojándole un arma elegante recuperada de una de las estaciones de guardia cercanas. Pero si me traicionas, no lo haré, él interrumpido, agarrando el arma sin esfuerzo. Cruza mi corazón. Sus labios se crisparon casi imperceptiblemente al absurdo del gesto, pero no hubo tiempo para detenerse en él. Juntos, se dirigieron hacia la entrada, listos para enfrentarse cualquier caos les esperaba más allá de las puertas doradas del Palacio Real. Al entrar en el pasillo, el aire crujía de tensión. Las sombras bailaban salvajemente a lo largo de las paredes mientras las luces de emergencia pulsaban en sincronía con el ensordecedor alarmas. Los sonidos del combate se hicieron más fuertes por delante, interrumpidos por el áspero sonido metálico de metal contra metal y la ráfaga ocasional de fuego de energía. La reina alienígena se movió con propósito, sus túnicas sueltas arrastrándose detrás de ella como la cola de un cometa, mientras que el soldado humano igualaba su ritmo a pesar de no estar familiarizado con el laberinto y disposición del palacio. Sin previo aviso, un grupo de figuras blindadas dobló la esquina, sus armas desenvainadas y apuntadas directamente a ellos. No eran sus guardias. Estos intrusos llevaban placas ennegrecidas adornadas con insignias dentadas que brillaban siniestramente rojas. Mercenarios probablemente contratados por facciones ansiosas por explotar el caos elaborando cerveza dentro de su imperio. Su líder dio un paso al frente, burlándose debajo de su casco mientras su mirada se fijaba en el reina. Bueno, dijo, con la voz goteando de burla. Parece que nos hemos ganado un premio. Entregue los códigos de control, y tal vez le dejemos vivir lo suficiente como para ver su precioso imperio desmoronado. Su respuesta fue rápida y cortante. Sobre mi cadáver, ella levantó la mano, la palma brillando con una intensa luz azul, un signo de sus habilidades innatas, preparada para el ataque, la mercenaria se rió oscuramente. Eso puede arreglaos.
En ese momento, el ser humano ha actuado con un movimiento rápido. Lanzaba al mismo lado, la anulación de la reina of equilibre justo cuando un aluvión de rayos de energía atravesó el espacio donde había estado momentos antes. Aterrizaron fuertemente contra el piso pulido, su sobresaltado jadeo amortiguado por la cacofonía de la batalla estallando a su alrededor. Cuando ella lo miró, su expresión era una mezcla de furia e incredulidad. ¿Qué crees que estás haciendo?, ella exigió, volviendo a sus pies. Salvándote la vida, le devolvió el disparo, ya disparando el arma con la que ella le había dado, precisión sorprendente. Uno de los mercenarios se tambaleó hacia atrás, agarrándose una herida humeante en el pecho. Plato. Llámalo devolviéndome el favor por dejarme mantener el mío. Ella no tuvo tiempo de discutir más. Convocándola con su fuerza, desató una ola de fuerza telequinética que envió a varios atacantes volando hacia las paredes con golpes crujientes de huesos. Sin embargo, a pesar de su poder, los mercenarios seguían llegando, sus números parecen interminables. Refuerzos llegaron desde los pasillos laterales, lo que obligó a la pareja a adentrarse más en el palacio mientras luchaban desesperadamente por mantenerse firmes. El humano demostró ser sorprendentemente ingenioso, usando cada un poco de cobertura disponible para evitar ser golpeado mientras eliminas enemigos con disparos de precisión. En un momento, se agachó detrás de un volcado de la tabla. Recargando su arma mientras fragmentos de plasma quemaban el mármol a centímetros de su cabeza, asomándose brevemente, vio al líder mercenario ladrando órdenes cerca de una gran consola incrustada en la pared. Si desactivamos esa terminal, gritó sobre la guarida, señalando hacia la consola. Podríamos comprarnos algunos espacio para respirar. Ella asintió bruscamente, entendiendo de inmediato. Sin dudarlo, lanzó otra explosión concentrada de energía, despejando el camino hacia la consola. Juntos, ellos corrió hacia adelante, esquivando el fuego entrante y tejiendo entre escombros que colapsaban. Justo cuando llegaban a la terminal, el líder mercenario se abalanzó sobre ellos, blandiendo una hoja perversamente dentada. Los humanos paró el golpe con su cañón de armas, apretando los dientes mientras salían chispas del impacto. La reina no perdió el tiempo, canalizando sus poderes. En un rayo enfocado que golpeó la hoja a mitad del swing, rompiéndola en fragmentos. Aprovechando la oportunidad, el humano tenido un sólido golpe a los mercenarios del intestino, el envío de expansión. Ahora, gritó, señalando hacia el consola. No necesitaba que se lo dijeran dos veces. Colocando ambas manos en la superficie, canalizó su energía hacia la máquina, provocando que se sobrecargue con un destello de luz brillante. Las chispas estallaron violentamente, y todo el sistema se oscureció, sumiendo el pasillo en un silencio temporal, salvo por los ecos de destrucción que se desvanecían. Respiración en gran medida, intercambiaron una mirada, la de ella llena de admiración renuente. Su teñidos de triunfo, pero su indulto duró poco. Desde algún lugar más profundo del palacio, resonó un estruendo bajó a través de los pisos, cada vez más fuerte. Cualesquiera refuerzos que estuvieran esperando en las salas se estaban movilizando rápido. Necesitamos movernos, dijo con urgencia, agarrándolo del brazo y tirando de él hacia una escalera cercana. Hay una asegure la cámara de abajo. Nos reagruparemos allí. Él siguió sin protestar, confiando en sus instintos, incluso cuando la adrenalina corría por sus venas. A medida que descendían al corazón del palacio, el peso de su situación recayó pesadamente sobre ellos. La escaramuza estaba lejos de terminar y sobrevivirla requeriría más que habilidad o suerte. Exigiría confianza, cooperación y quizás algo que ninguno de los dos entendió completamente todavía. Al llegar a la cámara segura, se encontraron en una habitación con poca luz llena de tecnología antigua que tararea suavemente, como si susurrara secretos del pasado. Ella reina alienígena activó rápidamente una interfaz holográfica, sus dedos bailando sobre paneles translúcidos que cobró vida con patrones intrincados. El humano observó atentamente, maravillado por la combinación perfecta de diseño orgánico y maquinaria avanzada. Esta no era una habitación segura ordinaria. Era un santuario de conocimiento y poder. Un testamento a el ingenio de su civilización. Esto debería detenerlos temporalmente, murmuró,
más para sí misma que para él. Volviéndose, ella lo miró con una expresión ilegible. «Luchas bien por alguien tan frágil». Él sonrió, apoyándose casualmente contra una consola a pesar de la gravedad de su situación. ¿Frágil? ¿Es eso lo que tú llamar humanos en estos días? Sus labios se movieron ligeramente. Un toque de humor atravesó su severo exterior. Quizás resiliente queda mejor. Cruzó la habitación, sus movimientos elegantes pero deliberados. Dime, ¿por qué un soldado de un mundo tan lejano se encuentra enredado en nuestros conflictos? Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada pensativa, supervivencia principalmente. Mi planeta ha visto su cuota de guerras, alianzas destrozadas y imperios desmoronándose. Nos adaptamos, aprendemos, luchamos. No siempre por la gloria, pero a veces solo para ver otro amanecer. Sus ojos se suavizaron, reflejando una profundidad de entendiendo eso lo sorprendió. Y aquí pensé que los humanos buscaban la conquista por encima de todo. No todos nosotros, él respondió amablemente. Algunos buscan paz, conexión, incluso belleza en el caos. Su conversación fue interrumpida por una sacudida repentina que sacudió la cámara, enviando chispas volando desde uno de los consolas. La reina maldijo en voz baja, apresurándose a estabilizar el sistema. Él se unió a ella, sus manos moviéndose sordamente sobre controles extraños para él pero instintivamente familiares. Eres bastante experta con nuestra tecnología, observó, genuina curiosidad en su voz. He tenido práctica, admitió con una sonrisa risueña. Tu gente no es la única aficionada a los artilugios brillantes. A pesar de la urgencia, se encendió una chispa de camaradería entre ellos. Trabajaron codo a codo, sus bromas aligerando la opresiva atmósfera. Cada mirada compartida, cada toque fugaz mientras navegaban por los complejos sistemas, decía mucho de floreciente respeto y algo más profundo que ninguno se atrevió a nombrar. Finalmente estabilizando las defensas, se tomaron un momento para recuperar el aliento. La reina se recostó contra una consola, mirándolo con renovado interés. Quizás haya más para los humanos de lo que parece, reflexionó en voz alta. Y tal vez, él respondió, encontrándome con su mirada constantemente. Las reinas son más que acero frío y lenguas más afiladas. Su risa, rica y inesperado, llenó la cámara, resonando en las paredes como música. En eso al instante, las barreras se derrumbaron, revelando destellos de vulnerabilidad debajo de sus fachadas guerreras. Sin embargo, afuera, la tormenta enfurecido, amenazando con engullirlos una vez más. La cámara segura volvió a vibrar, esta vez con más violencia, como si los cimientos mismos del palacio temblaron bajo el peso del asalto. Un profundo rugido mecánico resonó a través de las gruesas paredes, cada vez más fuerte con cada segundo que pasa. Los ojos de la reina alienígena se abrieron alarmados mientras se dio cuenta de ello. Han traído máquinas de asedio, susurró, su voz enseñada con urgencia. Nosotros no ten mucho tiempo, el soldado humano se enderezó, agarrando su arma con más fuerza. Entonces luchamos para salir juntos. Ella dudó, dividida entre siglos de tradición que dicta que los gobernantes permanezcan protegidos y lo innegable hecho de que la supervivencia requería acción. Finalmente, asintiendo bruscamente, activó una interfaz secundaria que revela un pasaje oculto detrás de uno de los paneles ornamentados. Esto conduce a la bajaniveles. Desde allí, podemos acceder a las cápsulas de escape. Antes de que pudieran moverse, puerta de la cámara explotó hacia adentro, enviando fragmentos de metal y escombros esparcidos por el suelo. A través del humo y caos emergió un imponente traje mecanizado, pilotado por el líder mercenario, cuya cruel sonrisa era visible incluso a través de la visera reforzada. Detrás de él, oleadas de soldados armados entraron, sus armas entrenado en el par fin de la línea, gruñó el líder, levantando su enorme cañón montado en el brazo. Sin dudarlo, la reina desató un torrente de energía, creando un escudo temporal que desvió el bombardeo inicial. El humano se lanzó hacia adelante, disparando tiros precisos para crear aberturas en las filas enemigas. Juntos, formaron un improbable pero equipo efectivo, uno defendiendo mientras el otro atacaba. Sus movimientos sincronizados como coreografiados por el destino mismo.
Pero la gran cantidad de adversarios comenzó a pasar factura. La reina tropezó momentáneamente, agotada evidente en su expresión tensa. Sintiendo su vulnerabilidad, el líder mercenario se abalanzó, su puño mejorado mecánicamente estrellándose contra el suelo donde se había parado momentos antes. El humano la abordó fuera de peligro, rodando los dos detrás de una consola derribada. Esto no está funcionando, jadeó, recargando su arma. Necesitamos otro plan. Su mente se aceleró, buscando opciones en medio de la caos. Entonces la golpeó. Los antiguos sistemas de defensa incrustados dentro del propio palacio. Si ella pudiera alcanzar el núcleo central, ella podría ser capaz de activarlos, convirtiendo el palacio en una fortaleza capaz de repeler el invasores. Hay una manera, dijo ella con urgencia, encontrándose con su mirada. Pero es arriesgado. Arriesgado es mejor que muerto, respondió sombríamente. ¿Qué necesitas? Cubierta a mí, me instruyó, ya moviéndome hacia el pasadizo oculto. Él asintió, levantándose para proporcionar fuego de supresión mientras se deslizaba por el estrecho pasillo. Los mercenarios rugieron de frustración, redoblando sus esfuerzos para romper sus defensas. Las balas rebotaron en las paredes, fallando por poco mientras él búscate detrás de otra consola. Apretando los dientes, respondió con renovada determinación, sabiendo que cada segundo contaba. El sudor goteaba por su frente, pero él se negó a ceder, impulsado por el conocimiento de que su éxito dependía de su habilidad para mantener la línea. Mientras tanto, la reina navegó por el laberinto y los pasajes con práctica tranquilidad, sus pensamientos consumidos por la tarea que tenía por delante. Al llegar al núcleo central, ella colocó sus manos sobre el cristal pulsante en su corazón, canalizando su energía para despertar al durmiente. Sistemas. Las luces cobraron vida en todo el palacio, acompañadas por la preocupación de los mecanismos antiguos. Entrando en acción. De vuelta en la cámara, el humano notó el cambio de inmediato. Las torretas surgieron de alobes ocultos, apuntando a los intrusos con implacable precisión. Drones automatizados invadieron el área, brindar apoyo adicional. La marea de la batalla cambió drásticamente, dándole la oportunidad que necesitaba para retirarse hacia el pasillo. Justo cuando llegaba a la entrada, una explosión ensordecedora sacudió la cámara y colapsó. Parte del techo y sellado de la entrada principal. Los mercenarios restantes se apresuraron a reagruparse. Su ventaja escapándose. Jadeando pesadamente, se tambaleó hacia el pasillo y encontró a la reina esperándolo. Tú lo hiciste, él respiró, el alivio se apoderó de él. Por ahora, corrigió, su expresión grave. Pero no se rendirán tan fácilmente. Tenemos que irnos ya. Juntos se apresuraron a atravesar los retorcidos pasajes, guiados por el tenue resplandor de las luces de emergencia. El palacio continuó a sacudir violentamente, evidencia de la lucha continua anterior. A medida que se acercaban a la bahía de atraque que albergaba el cápsulas de escape, el sonido de la persecución resonó detrás de ellas, distante pero inconfundible. Nos están siguiendo, advirtió, mirando por encima del hombro. Entonces corremó más rápido, instó, empujando hacia adelante a pesar de su fatiga, doblando una última curva. Irrumpieron en la bahía de atraque donde varias cápsulas elegantes esperaban el lanzamiento. Al seleccionar uno, ella inició rápidamente la secuencia previa al vuelo mientras él vigilaba, arma lista. A medida que los motores de la cápsula se encendieron, apareció la primera ola de perseguidores, llegando a la bahía, con las armas ardiendo. Devolvió el fuego, manteniéndolos a raya hasta el último momento posible. Cuando la escotilla está sellada cerrado detrás de él, se desplomó en el asiento junto a ella, la adrenalina aún corría por sus venas. ¿Dónde ahora?, preguntó, su voz teñida de agotamiento y determinación. Ella vaciló, sus dedos flotando sobre los controles. En algún lugar seguro, en algún lugar que podemos planear nuestro próximo movimiento. Con eso, la cápsula se lanzó, alejándose del palacio asediado y entrando en el vasto extensión del espacio. Detrás de ellos, la otrora poderosa estructura resistió el ataque, sus antiguas defensas comprándoles un tiempo precioso.
Pero como Starstrapper, ninguno de los dos pudo sacudirse la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar y que la verdadera batalla estaba por delante. Mientras la cápsula de escape atravesaba el vacío de espacio, su interior era silencioso, salvo por el suave zumbido de los motores y su respiración sincronizada. La reina alienígena se sentó rígidamente al principio, sus manos aún agarraban los controles como si temiera soltarlos. A su lado, el humano se inclinó de vuelta en su asiento, cerró los ojos brevemente antes de girarse para estudiar su perfil. Ya sabes, comenzó, rompiendo el silencio con un tono a partes iguales burlón y sincero. Para alguien que amenazó con matarme hoy temprano, no eres ni la mitad de malo. Sus labios se crisparon ligeramente, aunque ella no lo miró. Y tú, para alguien que insultara mi imperio mientras lo miro descaradamente, es sorprendentemente tolerable. Él se rió suavemente, él suena cálido y genuino. ¿Descaradamente? Pensé que estaba siendo sutil. Ella finalmente se volvió para encontrarse con su mirada, sus ojos brillantes teñidos de diversión. No describe nada sobre ti, humano, punto justo, admitió, sonriendo. Luego, después de una pausa, agregó más seriamente, gracias por confiar en mí allá atrás. No mucha gente habría corrido ese riesgo. Su expresión se suavizó, solo una fracción, pero suficiente para que él se dé cuenta. Y gracias por quedarte cuando podrías haber huido. La mayoría lo habría hecho. Ellos compartieron una mirada larga entonces, una que dijo mucho sin palabras. No fue solo gratitud o camaradería. Fue algo más profundo, un reconocimiento tácito de la conexión que se forma entre ellos. Un vínculo forjado en el caos y el respeto mutuo. El sistema de navegación de la cápsula emitió un pitido suave, atrayendo su atención de regreso a la consola. Ella ajustó el rumbo, configurándolo para un puesto de avanzada remoto al borde del territorio neutral. No era seguro exactamente, pero estaba lo suficientemente lejos de a sus enemigos para darles tiempo a reagruparse. Necesitaremos suministros, dijo, con la voz firme de nuevo, aunque cálida, permaneció bajo la superficie. Alimentos, botiquines y respuestas. ¿Respuestas? Él hizo eco, levantando una ceja. Sí, ella lo miró de reojo. Intrigacio, humano. Tu especie es imprudente, impulsiva y, sin embargo, capaz de tal coraje. Luchas no solo por la supervivencia, sino por los demás. Eso es raro entre cualquier raza. Se encogió de hombros modestamente, tal vez no todos somos malos. O tal vez solo soy raro para los de mi especie. Quizás ambos, ella respondió secamente, ganándose otra risa de él. Pero luego su tono cambió, volviéndose más suave. Cuéntame más sobre tu mundo. ¿Qué te impulsa? Durante la siguiente hora, hablaron. Realmente hablamos. Él habló de la tierra, describiendo su belleza y la fragilidad, sus interminables cielos y los mares. Le contó historias de la humanidad, los triunfos y los fracasos, de guerras peleadas y paz buscada. Ella escuchó atentamente. Fascinado por sus descripciones de culturas inmensamente diferentes a la suya. A su vez, compartió destellos de su imperio, las extensas ciudades construidas entre las estrellas, el tradiciones ancestrales transmitidas de generación en generación, el peso de gobernar millones a través de las galaxias. Su voz llevaba orgullo, sí, pero también cansancio. El fallo vino con sacrificios, cargas que ella aburrió en silencio hasta ahora. En un momento describió el palacio real en detalle, sus agujas cristalinas que refractó la luz en arcoíris, los jardines donde florecían flores bioluminiscentes bajo lunas gemelas. Mientras ella hablaba, sus ojos se iluminaron de nostalgia, y él se sintió cautivado, no por la grandeza de su hogar, sino por la forma en que ya su rostro se transformó cuando habló de ello. Te lo pierdes, observó en voz baja. Ella vaciló, luego asintió. Es más que un palacio. Es todo lo que se supone que debo proteger. Perderlo significaría perder yo mismo. Extendió la mano instintivamente, colocando una mano sobre la de ella donde descansaba. En la consola. El toque la sobresaltó, pero ella no se apartó.
En cambio, ella bajó la vista hacia sus manos unidas, sus dedos palidecieron contra su piel más oscura y sintió que un extraño calor se extendía por todas partes, su pecho. No lo perderás, dijo con firmeza. No si puedo evitarlo. Ella la garganta apretada y por un momento ella no podía hablar. Nadie había ofrecido su simple apoyo incondicional antes. Los líderes no debían depender de los demás. Se suponía que iban a estar solos. Sin embargo, aquí estaba prometiendo luchar por algo que apenas entendía, simplemente porque ella se preocupaba por él. Cuando finalmente se encontró con su mirada, había lágrimas brillando en sus ojos luminosos. Las lágrimas ella parpadeó rápidamente, avergonzada. ¿Por qué te preocupas tanto?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Él sonrió suavemente, apretando su mano. Porque vale la pena preocuparse por ti y tal vez porque me recuerdas a casa, un lugar por el que vale la pena luchar, sin importar cuán imposibles sean las probabilidades, esa admisión colgado entre ellos, frágil y profundo. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, se permitió sentir esperanza, no solo para su imperio, sino para ella misma. Aquí, en esta pequeña cápsula, una deriva en el cosmos. Ella no era solo una reina agobiada por el deber. Ella era simplemente ella misma. Su conversación continuó hasta altas horas del viaje, marcada por risas, reflexiones tranquilas y momentos de silencio confortable. Cuando la fatiga finalmente los alcanzó, se turnaron para descansar, cada uno sin querer irse, el otro completamente solo. En un momento, ella se despertó y lo encontró mirando las estrellas fuera de la ventana, su expresión pensativo. ¿En qué estás pensando?, preguntó adormilada, sentada. Él la miró, sonriendo débilmente, a casa. Y como a veces el hogar no es un lugar. A veces es la gente. Su corazón se saltó un latido, aunque lo enmascaró bien. Reflexiones filosóficas de un soldado. Estoy impresionado. Hey, tengo capas, bromeó, ganándose un resoplido de risa de ella. A medida que se acercaban al puesto avanzado, volvió la atención, recordándoles que el peligro aún se avecinaba. Pero incluso mientras se preparaban para lo que les esperaba, ninguno de los dos pudo negar el cambio entre ellos. Lo que había comenzado como desafío y curiosidad se había convertido en algo que ni esperaba, completamente entendido. Un vínculo arraigado en la confianza, la admiración y quizás algo aún más fuerte. Cuando el puesto avanzado finalmente apareció a la vista, una pequeña estación desgastada orbitando una luna estéril, se volvió hacia ella con una sonrisa risueña, listo para enfrentarte a la galaxia de nuevo. Se enderezó, su porte regio regresando mientras se preparaba para enfrentar cualesquiera que fueran los desafíos que le esperaban. Pero antes de que ella respondiera, le puso una mano en el hombro, su toque persistió. Juntos, ella dijo simplemente, con su voz firme pero tierna. El puesto de avanzada resultó ser un refugio temporal. Su destartalado estructuras y habitantes canosos que ofrecen santuario y recursos. La reina humana y la alienígena trabajaron incansablemente durante las siguientes semanas, reuniendo aliados dispersos por territorios neutrales mientras evadían persecución implacable de facciones ansiosas por desmantelar su imperio. Su vínculo se profundizó con cada día que pasaba, forjado no solo en momentos de vulnerabilidad silenciosa, sino también en batallas compartidas contra probabilidades abrumadoras. Uno por la noche, mientras se sentaban uno al lado del otro en el balcón oxidado de sus cuartos improvisados, viendo a sus hijos gemelos sumergirse debajo el horizonte de un planeta distante, ella se volvió hacia él con una expresión que él no podía ubicar del todo. Suave pero resuelto, ¿alguna vez te has preguntado? Ella comenzó vacilante. ¿Cómo sería la vida sin todo este caos, sin guerra o deber? Inclinó la cabeza, considerando su pregunta. A veces, pero luego piensa que tal vez la paz no se trata de escapar del caos. Tal vez se trate de encontrar a alguien que valga la pena el caos perdurable. Su respiración se entrecortó, sus ojos brillantes buscando en su rostro algo tácito. Finalmente, ella susurró, ¿y has encontrado a esa persona? Su sonrisa era lenta, cálida y llena de certeza. Creo que sí. Por un momento, ninguno de los dos habló, el peso de sus palabras colgando entre ellos como polvo de estrella suspendido en el aire inmóvil.
Entonces, sorprendiéndose incluso a sí misma, se inclinó hacia él, apoyando la cabeza ligeramente sobre su hombro. Fue un gesto tan pequeño, pero tenía más significado que cualquier decreto real o victoria en el campo de batalla. Podría. Pasaron los meses y sus esfuerzos dieron sus frutos. Con la ayuda de leales sacados clandestinamente del palacio durante el asedio, lanzaron un atrevido contraataque, recuperando sistemas clave y desmantelando los mercenarios Hold On su imperio pieza a pieza. Cada victoria los acercó más a restaurar el orden y a imaginar un futuro más allá del conflicto. Cuando terminó la batalla final, el palacio volvió a estar erguido bajo lunas gemelas, sus agujas de cristal brillando más que nunca. Mientras ella ascendía al trono en medio de los vítores de su gente, él se quedó quieto al borde de la gran sala, el contenido de permanecer en las sombras, donde se sentía más cómodo. Sin embargo, cuando su mirada barrió sobre la multitud y se posó sobre él, su sonrisa lo dijo todo. Él no era invisible para ella. Él nunca había sido. Esa noche, después de las celebraciones muerto, y el palacio creció tranquila, ella lo buscó en los jardines que había oído así que mucho sobre él, pero nunca visto hasta ahora. Bioluminiscente de flores bañadas el espacio en blando, de la luz etérea, sus pétalos balanceándose suavemente con la brisa. Ella lo encontró de pie cerca de una fuente, mirando a las estrellas. Lo he hecho, dijo suavemente mientras se acercaba. Tu imperio está a salvo. ¿Mi imperio? Ella crió un ceja, acercándose. No sería seguro si no fuera por ti. Se encogió de hombros modestamente. Acabo de hacer lo que cualquiera haría, lo he hecho. No, ella contó con firmeza, tomando su mano entre la de ella. Lo hiciste muy lejos más que eso. Me recordaste por qué peleo. Por belleza, por conexión, por esperanza. Su voz se suavizó. Para nosotros, su corazón dio un vuelco. Nosotros. Ella sintió, sus ojos luminosos brillaban de emoción. He pasado mi vida protegiendo a mi gente, mi trono, mi legado. Pero nada de eso importa si no puedo compartirlo con alguien que me ve, no solo como una reina, sino como yo misma. Lágrimas picadas en las comisuras de los ojos, aunque parpadeó rápidamente. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Sus labios curvados en una sonrisa radiante. Si me tienes, nada me gustaría más que construir una vida contigo, crear algo nuevo, algo hermoso juntos. Su risa era brillante, casi incrédulo. ¿Me está pidiendo que me case con usted, Su Majestad? Solo si promete seguir llamándome así, ella bromeó, acercándolo más. Lo prometo, murmuró antes de besarla. La risa se mezclaba con el suave zumbido del jardín que los rodeaba. Su boda tuvo lugar debajo de esos mismos gemelos lunas, rodeados de amigos, aliados y súbditos que habían venido a adorar a la improbable pareja. La ceremonia mezclaba tradiciones humanas con costumbres alienígenas, creando una celebración diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. Cuando ellos intercambió votos, los suyos hablados en una lengua melódica que parecía bailar en el aire, los suyos pronunciados con sentimiento simplicidad. Toda la asamblea estalló en vítores, sellando su unión con alegres aplausos. Años después, el palacio se convirtió en el hogar no solo de los gobernantes, sino de los niños cuyas risas resonaban en sus pasillos. Había 5 de ellos en total, cada uno una mezcla perfecta de los rasgos de sus padres. Algunos con ojos brillantes como su madre, otros con obstinación resiliencia como su padre. Juntos, la familia creó un legado no de conquista o poder, sino de amor, unidad y esperanza. Gobernaron uno al lado del otro, guiando su imperio hacia la prosperidad, mientras criaban a sus hijos para que valoraran amabilidad tanto como fuerza. Aunque surgieron desafíos, los enfrentaron juntos, siempre sacando fuerzas del vínculo que había comenzado con una sola mirada desafiante y se había convertido en algo eterno. Al final, la suya fue una historia escrita entre las estrellas. Una historia de 2 almas de mundos diferentes que se atrevieron a desafiar las convenciones, abrazar el caos y encontrar paz en los brazos del otro. Y mientras veían a sus hijos jugar bajo las relucientes agujas del palacio, la reina alienígena y su esposo humano sabían que habían logrado algo verdaderamente notable. Una vida llena de amor, risas y el tipo de felicidad que hacía que cada sacrificio valiera la pena.